Bien, hermanos, vamos a continuar con el libro de doctrina. Estábamos considerando la lección número 19, Gracia y vida eterna. No habíamos concluido aún y habíamos estado considerando algunos puntos muy interesantes acerca de la gracia. Habíamos visto cuándo y cómo fue dada, cuándo y cómo vino, cómo fue exhibida, varios puntos y habíamos concluido considerando acerca de las advertencias. Y habíamos concluido viendo precisamente en Hebreo capítulo 12 y el versículo 15, donde habla acerca de la raíz de amargura. Y habíamos estado viendo acerca del perjuicio, precisamente, y cómo se hace vana la gracia cuando guardamos en el corazón amarguras, resentimientos, tristezas, y llegamos a contaminar a los que nos rodean por cosas que no hablamos en su momento. Y habíamos visto precisamente la provisión de la palabra de Dios. Y vamos a retomar ahí en la carta a los Colosenses. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Ahí encontramos a partir del versículo 12 la vestidura de la nueva creación. Y dice aquí... Vamos a leer versículo 12, en el nombre del Señor Jesucristo, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y habíamos considerado la forma de gracia que el apóstol Pablo volcó en esta carta. Y realmente vemos la gracia de Dios a favor de todos nosotros. Porque dice, si alguno tuviere queja contra otro, yo me imagino, todos levantamos la mano, porque a lo largo de la vida, en las distintas experiencias, hay roces, hay diferencias. Bueno, y tenemos que aprender a perdonar. Dice aquí este mismo versículo, de la manera que Cristo os perdonó. Y habíamos considerado que la forma correcta no es esperar, sentir, porque ahí está el fracaso. Muchas veces escuchamos que dicen, yo no siento de perdonarle. Bueno, nuestra vida es una vida de fe, no de sentimiento. Dios tomó la decisión de perdonarnos y nosotros también tomamos la decisión de perdonar, sienta o no sienta. Y había hecho un comentario cuando ministramos, cuando hay problemas espirituales en la casa de los hijos de Dios, a veces hasta hay manifestaciones diabólicas, siempre hay un patrón que se repite, raíz de amargura. Esa es la puerta por donde Satanás y los demonios entran a la vida de los creyentes. Así que no es un tema menor. Vamos a continuar con esta lección. Gálatas capítulo 5. Carta a los Gálatas en el capítulo 5 y el versículo 4. Gálatas 5 dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y muchas veces se utiliza esta porción para alegar en contra de aquellos que se han alejado del Evangelio. A veces los hermanos que no tienen enseñanza, así dicen.
bueno, se cayó de la gracia. Pero en realidad este concepto nos habla de aquellos que se imaginan que pueden ser merecedores del favor de Dios. Ese es un caído de la gracia. Y esa actitud está en nuestra vieja creación, de creer que podemos ganar el favor de Dios. Se aplica en lo natural y también se quiere aplicar en lo espiritual. Dios tiene su forma. Y en el Antiguo Testamento hay un cuadro muy lindo para ejemplificar. Primera de Crónicas, capítulo 13. Dios tiene su forma, la forma de Dios es la gracia. No es por el esfuerzo propio, no es según el modelo del ser humano. El concepto del hombre natural sin Dios es esforzarse para ser bueno, esforzarse para agradar a Dios. Ese es el concepto natural. Si usted hiciera una encuesta, la inmensa mayoría de las personas, si le dice que cree en Dios, dice me esfuerzo para ser bueno. Bueno, ese es un concepto natural. El problema cuando traemos ese concepto natural al Evangelio. Y de hecho, muchas falsas doctrinas están basadas en esa forma de ver. Primera de Crónica, capítulo 13, cuando estudiamos Gálatas aquí en el Jawel, tomamos este ejemplo y le pusimos por título el arca que no llegó a ningún lado o el carro que no llegó a ningún lado. Porque esto está tomando la forma, no la forma que estableció Dios, sino la forma que establecieron otros. Y esta porción de Primera de Crónica, capítulo 13, dice, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centena y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien. Él no está consultando a Dios, está consultando al pueblo. Y después dice, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Y así también los conceptos religiosos. Como dije, tristemente encontramos este tipo de conceptos dentro del Evangelio. El Evangelio ha sido contaminado con el error. Y bueno, gracias al Señor por su palabra, inspirada por el Espíritu Santo que alumbra nuestros ojos, nos hace ver cuál es la forma correcta. Si usted lee el resto de este capítulo 13, va a encontrar que ellos tomaron la forma de los filisteos para transportar el arca, no la forma que estableció Dios. Y hoy, tristemente, en este tiempo final que vivimos, encontramos muy a menudo esta forma de pensar, que podemos ganar el favor de Dios por el esfuerzo propio, por las cosas que hacemos, por lo que ofrendamos y muchas cosas así. Esos conceptos no parten de la revelación de la palabra de Dios, sino de la mente natural. La mente natural. Bueno, gracias al Señor por su palabra y vamos a ver un poco más aquí. Bueno, poniéndose bajo la ley, los hijos de Dios se privan de disfrutar de los beneficios que nos pertenecen en Cristo. Eso es un hermoso texto para anotar los que están tomando apunte. Poniéndonos bajo la ley, somos privados de disfrutar de los beneficios que nos pertenecen en Cristo. Libro de Gálatas en el capítulo 3.
y el versículo 13. Gálatas 3 y el verso 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Bueno, necesitamos tener esta revelación y que la palabra de Dios revelada sea grabada en nuestros corazones. En estos tiempos que vivimos, al menos aquí en Buenos Aires, hay una gran mezcla de enseñanza. Estoy hablando en el mensaje de gracia. Tristemente, permanentemente encontramos acerca del esfuerzo, de los méritos personales. Bueno, necesitamos la revelación de la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 8. Segunda de Corintios capítulo 8 y el verso 23. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 23. Aquí el apóstol Pablo hace mención a su compañero de milicia fiel. Y recién escuchábamos, nuestro hermano hablaba acerca del milagro de la gracia de Dios que nos convoca, que prepara un hermoso día, un lugar seguro donde poder estar meditando la palabra. Eso realmente es un milagro. Y también un milagro que Dios ponga obreros fieles que aman la palabra de Dios para que podamos ser edificados. Nuestra parte es orar por cada hermana y cada hermano que dan la palabra de Dios y tenerles en alta estima, como enseña el apóstol Pablo. Mire cómo él escribió acá acerca de su compañero. Segunda de Corintios capítulo 8 y el verso 23 dice: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Qué grato habrá sido para estos hermanos saber que el apóstol Pablo le tenía en alta estima. Porque esa es otra de las cosas que vemos en este tiempo. Este es un tiempo extraño, un tiempo de oscuridad. Y el ser humano se va de una punta a la otra. Hace poco considerábamos acerca del error de la enseñanza. Lo primero que hace es exaltar al hombre. Ahí nos damos cuenta. Y en la otra punta tenemos el que hace desaparecer a todos los obreros. Eso tampoco es gracia. Porque Pablo tenía consideración por los fieles. A veces somos tan espirituales que ya no olvidamos de los hermanos, hasta de congregarnos. Bueno, cuidado con eso, porque eso también anda dando vuelta por ahí. Y el equilibrio lo da la palabra de Dios. No hay otra forma. Pero tenemos que valorar y apreciar a los hermanos y a las hermanas que fueron levantadas por Dios. Y orar. Orar y alentarnos unos a otros. Gracias al Señor. La gracia nos alienta, nos advierte, nos sostiene. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13 y el versículo 9. Los hermanos de aquel tiempo en el principio de la iglesia, los hebreos. Siempre me llamó la atención esta carta. Se podía haber llamado a los judíos, se podía haber llamado a los israelitas, pero no se llamó así, se llamó a los hebreos. Aquí hay profundidad en el nombre. Está hablando a un grupo determinado de creyentes. Ellos tienen un conflicto. Por un lado está la ley, por el otro lado está la gracia. Nosotros hoy lo miramos aquí desde Buenos Aires. Bueno, qué conflicto. Imagínense lo que habrá sido estar allí en aquel tiempo, donde por pocas cosas las cosas terminaban muy mal.
Y bueno, el Espíritu Santo le inspiró al apóstol Pablo a escribir esta carta. Este no es cualquier grupo de creyentes. Estos son aquellos que toman desafío y van a cruzar, como pasó con Abraham, ríos para vivir nuevas experiencias de la ley a la gracia. Y mire lo que dice aquí en el versículo 9 del capítulo 13. No dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Se ve que ya hace 2000 años atrás había unas cuantas. Imagínense ahora. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Por eso oramos al Señor cuando la palabra de Dios va a ser dada. Oramos sinceramente y también reprendemos todo espíritu de incredulidad en el aire. Porque cuando alguien no entiende, dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, dice, delira, porque no entiende y no está satisfecho con la palabra de gracia. Bueno, eso lleva a que los predicadores pongamos más empeño en orar y en preparar una sana enseñanza. Después que cada uno tome su elección, yo siempre pienso nuestra responsabilidad es para con el Señor y por eso tenemos que dar lo mejor. No importa cuánto sea el auditorio, como decía nuestro hermano, pueden ser 2, 3, 5, porque Dios mira la fidelidad y mira la calidad de lo que Él está haciendo entre su pueblo. Así que pueden ser 5 fieles y del otro lado puede haber 1000 y no saca uno. ¿Qué cree que va a ser aprobado? Pero eso incluye nuestra responsabilidad como obreros en enseñar, en preparar. A veces tenemos que condescender, pedirle al Señor que nos dé su gracia para explicar cómo es. Bueno, eso es nuestra responsabilidad, nuestra parte. La gracia se experimenta. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3 y el verso 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cómo podemos hacer para crecer? Bueno, en lo natural los niños tienen que ser sanamente alimentados. Dicen los médicos, uno es lo que come. Y la naturaleza humana nos enseña también cosas que podemos aplicar a lo espiritual. Usted observe, si usted le da a elegir un niño, ¿qué va a elegir para comer? Chisito, milanesa, frito, salchicha, todas cosas así. Difícilmente le va a decir quiero un estofado, un puchero, algo consistente. Bueno, así también pasa en lo espiritual. Cuando no hay madurez, se va atrás de cosas simples, sin sustancia. Puede tener un gran atractivo, pero nosotros sabemos que no hay sustancia ahí. Por eso necesitamos experimentar. El Espíritu Santo conoce los sinceros y Él va a ir revelando la palabra de Dios. Nuestra parte es aceptar la palabra de Dios en nuestra vida. Bueno, aquí termina la lección número 19 y comienza la lección número 20. El tema es a considerar sanidad divina. Sanidad divina. Este es un tema muy interesante, sobre todo por algunas cuestiones que ocurren en el pueblo de Dios, conceptos que hay y opiniones. Y nosotros queremos tener la misma opinión que nuestro Dios, porque en lo natural todos tenemos opiniones, creencias, y bueno, pero ¿cuál es la opinión exacta acerca de la sanidad
divina. Bueno, sabemos que Dios creó el cuerpo humano y Dios ejecutó la primera de las operaciones. Habíamos leído en el libro de Génesis, capítulo 2 y el verso 21. La primera operación la realizó nuestro Dios. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Así que Dios creó el cuerpo humano, ejecutó la primera operación y la palabra de Dios aquí en Génesis también nos habla de la primer sanidad. Génesis capítulo 20 y el verso 17. La experiencia de Abraham. Él está aquí con un rey, Abimelech, y una circunstancia realmente extraña. Porque él va a orar por la fertilidad de otras mujeres y él todavía no experimentó eso en su vida. Bueno, así también a veces ocurre con nosotros. Dice entonces, verso 17, Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a su sierva y tuvieron hijos. La primer sanidad. Y eso también nos habla de la vida de fe. De fe. Muchas veces vivimos por anticipado o declaramos por anticipado cosas que aún no hemos vivido nosotros. Dios proveyó la enfermedad y Dios provee también la sanidad. Hay muchas cosas interesantes para considerar aquí. La primera enfermedad registrada encontramos en Génesis capítulo 48 y el verso 1, la enfermedad de Jacob. Y la primera lesión sobre sanidad encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 15. A medida que avanzamos en conocer la palabra de Dios, vemos el plan de Dios y la forma de Dios. Y podemos adorar a nuestro Dios, como hacen los ancianos de Apocalipsis. Dice, porque por tu voluntad fueron todas las cosas creadas y por tu voluntad existen. Dice. Solamente un anciano puede adorar por eso. Si no, visite un hospital y después vamos a ver qué opina. Pero el vencedor dice, por tu voluntad existe. Gracias al Señor. Porque Dios tiene un propósito perfecto. Y Él va a usar estas circunstancias también. Éxodo capítulo 15 y el verso 23. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. La primera lección sobre la sanidad para Israel. Dios, nuestro Dios, fue su médico bajo la gracia. Y aún así es hasta el día de hoy, conforme a su propósito. Conforme a su propósito. Vamos a ver 3 principios básicos. Para los que toman nota, 3 principios básicos. Estos principios son propios del pacto de la ley y estos principios son los que traen gran confusión en el pueblo de Dios hoy. Porque no es algo que de ayer, de hoy, lamentablemente. Seguimos escuchando este tipo de declaraciones. Así que vemos aquí 3 principios básicos.
que, como dije, son propios del pacto de la ley. Éxodo 23, libro de Éxodo capítulo 23 y el verso 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7 y el versículo 15. Bendiciones a la obediencia. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Así que según este concepto de la ley, la obediencia aseguraba la salud. Pero tenga presente esta acotación, principio bajo el pacto de la ley. Porque en este tiempo, lastimosamente, se sigue usando el mismo concepto. Lastimosamente. Cuando algo ocurre, nunca falta uno que dice, y habrá sido por el pecado. Por Dios, ¿qué pasó? Bueno, otra porción para los que toman nota, Deuteronomio 28, verso 15. El resultado de la desobediencia es la enfermedad. Tercer punto de estos tres principios basados en el pacto de la ley. Bueno, en la antigüedad fue la ayuda de los médicos, muy importante. Y voy a dar la referencia para los que toman nota. Segunda de Crónicas 16, versos 2 y 3 y el verso 12. Voy a repetir todos los textos. Segunda de Crónicas 16, versículos 2, 3 y verso 12. Jeremías 30, versículos 12 al 15. Jeremías 30, versículos 12 al 15. Y Jeremías 46. Y el versículo 11. Jeremías 46, versículo 11. Como dije, estos principios son propios del pacto de la ley. La obediencia no asegura la salud, ni la enfermedad asegura que hemos pecado. Ya que Dios prueba al justo. Ya que Dios prueba al justo y en su anhelo de perfeccionar a sus hijos, permite diferentes circunstancias. Por eso, una y otra vez hacemos énfasis en la importancia de vivir en comunión con el Señor. Entonces vamos a tener esa convicción. ¿Qué es lo que está pasando? Sobre todo los pastores y los obreros tenemos que orar y vamos a tener la confirmación. ¿Qué está pasando? Porque a veces nos queremos desligar. No, yo creo que tenemos una alta responsabilidad. Hemos visto tanto fracaso dentro del mensaje de gracia por dar una mala opinión. Bueno, simplemente hay que doblar la rodilla con fe. No hay otra forma. Y vamos a evitar muchos sinsabores y muchos malos entendidos. Bueno, continuamos con nuestra lección. Las sanidades espirituales y físicas están combinadas. ¿Cómo saberlo? Bueno, si no escuchamos la voz del Señor. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y como vamos a ver, aún enseña la Escritura, hay espíritus de enfermedad. ¡Qué bárbaro! Va al médico una y otra vez, no encuentra nada. No encuentra nada, no encuentra nada. Bueno, si
el siervo de Dios o los que están ahí como obreros están en comunión con el Señor, van a escuchar qué está pasando acá y van a saber cómo actuar. Vamos a ver algunas porciones que nos hablan acerca de esto, las sanidades espirituales y físicas. Salmo 107 y el verso 20. Salmo 107 y el verso 20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Sanidad. Qué tema tan hablado y un tema muy importante también. Especialmente en este último tiempo ha entrado una enseñanza acerca de la sanidad espiritual. Bueno, muchos creen que la vida de Cristo está enferma. Cuidado con eso. Tenemos que aprender a separar las cosas. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 y el versículo 18. Perdón, 44. 8:44. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es la que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dice: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Encontramos en las Escrituras del griego la palabra sozo, primeramente con S y luego con Z, que significa salvar o hacer entero. Salvar o hacer entero. Aquí mismo en el Evangelio de Lucas, capítulo 5 y el versículo 20. Lucas 5 y el verso 20. Dice: al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo le dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Lucas capítulo 13 y el versículo 11. Lucas capítulo 13 y el versículo 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios.
Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanado, y no en el día de reposo. Increíble. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros, ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Este también es otra manifestación de enfermedad. Y muchas veces se tiene temor de incursionar en esto. Especialmente yo he escuchado tristemente en nuestro mensaje este tipo de actitudes. Yo a veces visito una iglesia, se presenta alguien con una enfermedad y le pregunto al pastor o a los obreros: ¿qué es lo que está pasando? No sabe. No sabe si es espíritu, si es enfermedad, no sabe nada. Bueno, tenemos que orar al Señor. Porque si bien vivimos un tiempo de apostasía, pero eso no es excusa para que nosotros también vivamos la apostasía. Porque nosotros creemos por la palabra de Dios que el Señor dejó lo mejor aún para el final. Y eso forma parte también de nuestro privilegio por la fe. Así que los demás hagan lo que quieran, nosotros vamos a confiar y vamos a creer que Dios se va a glorificar. Pero para eso tenemos que estar preparados y conocer. Así que vimos que la enfermedad no es resultado del pecado, sino que Dios tiene un trato y un propósito. Bueno, nosotros nuestra parte es orar y que el Señor nos revele. La sanidad fue provista en la redención. Libro de Isaías, capítulo 53. Isaías 53. El versículo 4. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios proveyó. Para los que toman nota, Mateo capítulo 8, versos 16 y 17. Repito, Mateo 8, versos 16 y 17. Y vamos a leer también, vamos a leer Primera de Pedro. Y el verso 24. Capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así que la sanidad fue provista en la cruz. Este otro punto muy interesante. El pecado arruinó al hombre. Y como resultado del pecado entró la maldición. ¿Se acuerda cuando vimos en Génesis que dijimos: no hay una ciudad importante en el mundo que no tenga como testimonio de que Dios tiene razón? Hay un cementerio. No hay ciudad en el mundo que no tenga, ciudad importante que no tenga un cementerio. Así que Satanás dice una cosa, pero nuestro Dios dice lo correcto. Así que por causa del pecado entró la enfermedad. Y como dije, Dios trata con nuestras vidas. En algunos casos la sanidad es inmediata. Tenemos aquí el ejemplo.
Encontramos en Isaías, para los que toman nota, capítulo 38, del versículo 1 al 5, la experiencia de Ezequías, que fue sanado de inmediato. Ezequías fue sanado de inmediato, Isaías 38, verso 1 al 5. Y podemos contrastar con la experiencia de Job. En el capítulo 23 de Job, versículo 10 al 14, vemos que en este caso la sanidad se demoró. Dios tiene el control de todas nuestras circunstancias. Nosotros declaramos que Él es nuestro Señor. Y después el Señor toma control y a veces no estamos tan de acuerdo. Pero gracias al Señor que la palabra de Dios viene en nuestro auxilio y dice, los que aman a Dios todo le ayuda bien. Y cuando dice todo, es todo. Lo bueno, lo simpático y lo que no es tan bueno ni tan simpático. Cuando uno está en la sala fría de un hospital, o en la guardia, o en el pasillo de un hospital de madrugada, aún ahí Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Y qué dice aquí 2 Corintios capítulo 12? Y el versículo 7, Dios siempre tiene un propósito. Me viene a la memoria la experiencia de Juan el Bautista. ¿Se acuerda cuando dice la Escritura que él envió a sus discípulos a preguntar si se trataba del Mesías? Y el Señor Jesús recibió a los discípulos y le dijo, andá y decile a Juan que los ciegos ven, los cojos andan. Pero hay un versículo ahí que el Señor le mandó en el mensaje y le dijo, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Porque a veces existe ese falso concepto, por la fe va a andar todo bien. Juan también era de fe y le cortaron la cabeza. Hay cosas que nosotros tal vez hoy no vamos a entender, pero el Señor le dijo a Pedro, lo que yo hago ahora vos no entendés, pero después vas a entender. Esa es nuestra confianza. Y bienaventurado el que no tropiece en lo que el Señor decida. Porque eso también es fe. Yo a veces encuentro hermanos apartados porque no entendieron el trato de Dios. 2 Corintios capítulo 12 y el verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay un concepto equivocado que da muchas vueltas sobre la cabeza de los hijos de Dios, aún dentro de nuestro mensaje. Si te acercas a Dios te va a ir todo bien, dice. ¿De dónde sacó tal cosa? Pregúntele al apóstol Pablo, pregúntele a los fieles de la antigüedad. Pero la fe nos va a hacer echar mano de la gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿A quién le gusta pasar esa experiencia débil?
creo que a nadie nos gusta. Todos queremos tener salud, una billetera bien gordita, pero Dios, como Él tiene que probar nuestras vidas, va a permitir las debilidades. A veces nosotros pensamos que son los gobiernos, son nuestros jefes. No, Dios tiene el control de todas las cosas, pero también provee todo lo que necesitamos. Y aquí vino la provisión que fue para Pablo, también es para nosotros, la gracia. Bástate mi gracia. Si la gracia de Dios no es suficiente, entonces ¿qué vamos a hacer? Como estuvimos viendo, la gracia de Dios es el mismo Señor Jesús. Él nos va a sostener, como hoy escuchábamos, Dios le sostuvo a Él subiendo la cruz. Y Él nos sostiene a nosotros cada día, en nuestras experiencias. Y podemos llegar a declarar, tal vez alguno habrá pensado que enloqueció, lo que dice el verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Esta palabra me gozo es sinónimo de la palabra estar satisfecho. ¿Qué cosa le trajo satisfacción a Pablo? En las debilidades, en afrentas, dice, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Esta palabra angustia habla de estar apretado. Bueno, ¿cuántas veces estamos apretados? En los sentimientos, en lo económico, en la salud. Habla de alguien que está pasando por un lugar angosto. Y Pablo, cuando recibió esta revelación, dice, me es suficiente la gracia de Dios, dice. Me gozo, dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, así provee Dios para cada una de nuestras circunstancias. Vamos a ver un poco más, ya la hora se nos está yendo. Hay varias porciones de la Escritura que nos hablan de cómo el Espíritu Santo, por mano de los apóstoles, trajo sanidad divina. Para los que toman nota, Hechos capítulo 3. Versos 2, 4, 6, 12 y 16 del mismo capítulo. Voy a repetir. Hechos capítulo 3, versos 2, 4, versos 6, 12 y 16. Y bueno, hasta aquí no vamos a ver, ya la hora se nos ha ido. Así que con la ayuda del Señor vamos a continuar el próximo sábado. Vamos a tomar un breve recreo. Que Dios les bendiga.